En estas tardes de todo sobre el coronavirus a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Lermer Huerta. Muchísimas gracias por dejarme que los acompañe en estas tardes de pandemia. Si usted lo conoce al flaco de la salsa, como lo llaman, a Marc Anthony, pues mándele un WhatsApp y dígale feliz cumpleaños. Él se llama Marco Antonio Muñiz. Su padre le puso ese nombre a Marco Antonio Muñiz porque había un cantante que se llama Marco Antonio Muñiz y luego se cambió para Marc Anthony. ¿Cuántos años cumple Marc Anthony hoy día? 51 años. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Hoy día se cumplen 6 meses de que el gobierno implantara este estado de emergencia nacional. Me acuerdo muchísimo la tarde que se descubrió el primer caso, que fue el viernes 6 de octubre, pero luego después el 16, 10 días después, se implantó este estado de emergencia nacional. ¿Cuánto hemos aprendido en estos 6 meses acerca del virus y acerca de la enfermedad? Vamos a conversar con el doctor Juan Villena. Él es médico infectólogo, internista, profesor principal de medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Juan, qué gusto de saludarte. Muy buenas tardes. Gracias por estar con los oyentes de RPP Noticias. Hola, ¿qué dices, Hermen? Muy buenas tardes. Un gusto estar contigo y, por cierto, los que te escuchan y te ven. Gracias, Juan. Muchísimas gracias, de verdad, por darle tu tiempo a nuestros oyentes. A ver, Juan, quisiera, antes de que digamos, nos concentremos en lo que hemos aprendido después de marzo, porque queremos concentrarnos en estos 6 meses. Danos una idea de qué es lo que tú recuerdas antes de ese día 16 de marzo. ¿Qué es lo que sabíamos, por ejemplo, de enero, febrero y esos primeros días de marzo? ¿Cómo esperábamos esta pandemia? Bueno, en principio, la palabra que más recuerdo es la que en algún momento utilicé al inicio de esto aquí en Perú, cuando justamente me consultaban algo como lo que me estás diciendo tú. Mi expresión fue: somos unos ignorantes. No tenemos ni la menor idea de lo que va a venir en términos de haber vivido una situación como esta. Lo único que sabemos es lo que está publicándose permanentemente, lo que nos están informando, pero nuestro país, como es lógico, carece de expertos. No tenemos un solo peruano que haya vivido una situación con un coronavirus de esta naturaleza, porque ni el SARS-1 ni el MERS, como sabes, llegaron a Perú y no pudimos tener esa experiencia. Entonces, todos los médicos peruanos estábamos absolutamente informados solamente por lo que veíamos, pero nadie tenía experiencia. Entonces, cuando me preguntaron eso, mi primera respuesta fue: caramba, qué pena carecer de expertos para que den una opinión al respecto. Claro, en realidad en ninguna parte del mundo había expertos. Cuando llegaba la pandemia, cualquier país, ya los especialistas en enfermedades infecciosas y los intensivistas se convertían en expertos. Pero quizá para poner en perspectiva esto para nuestros oyentes, quizá en marzo lo que más se escuchaba era neumonía. Juan, se escuchaba muchísimo la palabra neumonía, se escuchaba muchísimo la palabra respirador. Eso era lo que todos hablábamos en esa época, en marzo, me acuerdo, y se decía: ya tenemos respiradores, no tenemos. Eso era básicamente lo que se escuchaba, ¿cierto? Bueno, te digo, en realidad lo que se sabía es que venía una enfermedad que parecía no ser tan mortal, y de hecho no es tan mortal, pero que definitivamente el volumen de personas a las que infecta, la cantidad de gente a la que infecta, aún teniendo una mortalidad, supongamos, menor de 5 cada 100, aún siendo 5 cada 100, se infecta pues a 100,000, hablamos de 5,000 por lo menos, y son cifras que, donde uno las vea, son alarmantes. ¿Y qué es lo que sucedía? Lo que veíamos, lo que leíamos, es que por lo menos el 80% iban bien y el otro 20% podían complicarse de alguna manera con una neumonía, como muy bien dijiste, que era la considerada causante del fallecimiento final de las personas. Así veíamos la cosa. Entonces decíamos, bueno, pues es un fuerte resfrío, hay que cuidarse, hay que evitar, pero sobre todo las personas que son mayores de edad, que tienen diabetes, etcétera, ¿no es cierto? Las condiciones que hacen a la persona más frágil de desarrollar enfermedad seria, no de infectarse, porque la capacidad de infectarse estaba idéntica en cualquier persona, de cualquier edad, y mientras se exponga a la presencia del virus. Pero desarrollar enfermedad es distinto.
Entonces, eso era lo que esperábamos. Solamente quería ubicar en el tiempo a nuestros oyentes para decirles que cuando esperábamos que llegue el primer caso en esas primeras semanas de marzo, esperábamos eso, neumonía. Neumonía era lo que se escuchaba a esta enfermedad. Hasta se le puso ese nombre, Juan, la neumonía de Wuhan. Vamos a tomar una Y la pausa cuando neumonía regresemos. silenciosa Ahora, se llamó. exacto. Ahora vamos a una pausa y cuando regresemos quiero centrarnos ya qué hemos aprendido después de marzo 16 de este año. Camilo VI. Murió el año pasado, una semana antes de su cumpleaños número 73. Murió de un paro cardiorrespiratorio y de una falla renal que ya tenía desde hace muchísimo tiempo y que la había obviamente ocultado a los medios de comunicación. Camilo VI. Muchísimas gracias por estar con nosotros en estas tardes de todo sobre el coronavirus a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Lermer Huerta. Gracias por dejarme que los acompañe en estas tardes de pandemia. Estamos conversando con el doctor Juan Villena. Él es médico infectólogo, profesor de medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y estamos haciendo un repaso, señora, lo que hemos aprendido en estos 6 meses que han pasado desde que el Perú implantara el estado de emergencia nacional, que fue el 16 de marzo. En la primera parte hemos convenido con el doctor Villena de que lo que se escuchaba mucho de la pandemia, enero, febrero, básicamente, y esas primeras semanas de marzo, era neumonía. Eso era lo que escuchábamos en esa época. Juan, ya empezando, ubicándonos después de marzo, ya la segunda quincena de marzo, ya vino la enfermedad al Perú. ¿Cómo se ha desarrollado la pandemia en el Perú, en tu entender, y qué hemos aprendido? Bueno, lo que hemos, personalmente te voy a decir, lo que hemos aprendido personalmente, más allá de la enfermedad, porque creo que un tema es el de la enfermedad propiamente dicho, ¿okay? Que no es una neumonía simplemente, sino que más bien es el resultado de un proceso inflamatorio severo y de una trombosis generalizada, como se fue conociendo progresivamente. Pero yo quería referirme a que para nosotros ha sido un drama el comportamiento de la población y el comportamiento del gobierno. Les voy a dar mi apreciación personal, porque yo creo que debió haber un poco más de rigidez en las decisiones que se tomaron. Lamentablemente, cuando se decreta, y que se decreta temprano, me pareció muy buen momento cuando el presidente dice, no entra nadie por nuestra frontera, cerramos las fronteras, nadie sale de su casa, todo el mundo está en su casa. Dije, qué bien, esto va a frenar porque es una buena manera de detener la transmisión, dado que, como tú sabes, esta es una infección que va a persistir mientras estén las personas transmitiéndose el virus. Si no hay a quien transmitir, el virus no infecta a nadie más y va a ir paulatinamente desapareciendo. Uno tiene eso en el pensamiento. Pero lamentablemente no sucedió así, sino más bien todo lo contrario. La población, un grueso sector, claro, acá la mayoría cumplió, pero un grueso sector parece que tomó la cosa muy a la ligera, no comprendió muy bien el mensaje, no entendió de qué se trataba, y ni siquiera me voy a referir a las personas que por necesidad tenían que salir a trabajar o a conseguir algún dinero, no, sino a las otras, las que irresponsablemente salían a jugar un partido de fútbol, a tener una reunión, a tomar una cerveza, o cualquier otra cosa que pudiese hacer que el virus no se mueva de nuestro país. En algún momento, más aún me sorprende el hecho de que una gran parte de la población decide regresar a su región, aunque sea caminando. Ese es un hecho que evidentemente tenía otra connotación, que no se indagó en detalle quiénes son los que están estimulando esto, pero uno tiene que ponerse a pensar que es imposible que la población
pues, de su propio interés y de inicio personal diga voy a regresar a mi ciudad caminando. Pues esto no podía ser. O sea, alguien nos está metiendo un cabe para que la cosa no vaya bien. Fue esa mi impresión. En cualquier caso, creo que esos hechos hicieron que la cuarentena no cumpla el rol que debió cumplir, dado que muy temprano se estableció y que pudo haber dado mejores resultados. Es cierto que habiendo una gran población en casa, lógicamente se fue distanciando el momento en que aparecía la mayor cantidad de gente infectada. O sea, de alguna manera sí resultó adecuado, porque el problema no era el que no haya gente que se infecte, eso es imposible, como tú sabes, sino que no se infecten todos hoy día, dado que nuestro sistema de salud no soportaría que en este momento hayan 50, 100 o 200, dado que no hay ni una cama de cuidados intensivos disponibles. Y tú dijiste muy bien, la mirada se centró en pensar en las neumonías, que mata gente y que necesitamos cuidados intensivos y ventiladores. Así fue el pensamiento. Y eso fue lo que, alejemos la cantidad de gente que llegue a los hospitales, que no se aglomeren en los hospitales, que no saturen los hospitales y que podamos tener una respuesta paulatina, progresiva, poco a poco, iremos aumentando camas, iremos aumentando ventiladores, de repente logramos controlar la infección por el virus. Entiendo, sí. Estás tocando el aspecto de salud pública, que lo iba a tocar en la segunda parte. Quería concentrarme primero en la parte biológica de la enfermedad, que lo vamos a hacer después, porque quiero también que nuestros oyentes entiendan qué es lo que hemos aprendido de la enfermedad misma. Pero has tocado el aspecto de salud pública, que me parece muy importante también. Entonces, para seguir en esto de salud pública, antes de ir a la pausa, en este momento, ya estamos en septiembre, 6 meses después de que se ha implantado esta emergencia nacional, la mortalidad está disminuyendo. ¿A qué crees que se debe a que la mortalidad está disminuyendo a pesar que los casos positivos siguen en aumento? Da la impresión que el manejo de los pacientes en las unidades de cuidados intensivos, en los hospitales, está siendo mucho más dirigida al problema trombótico y al problema inflamatorio, más que a la llamada neumonía. Hemos aprendido a tratar la enfermedad. Uno. ¿Qué otro? Eso es. Estamos tratando mejor la enfermedad. Probablemente los pacientes que están ingresando a cuidados intensivos lleguen en condiciones no tan deterioradas como al inicio de la pandemia o como hace algunas semanas. Los pacientes llegan, vamos a utilizar el término, menos enfermos, porque de alguna manera acuden más pronto a los hospitales a hacerse atender, de alguna manera, ¿no? Hay una teoría, Juan, interesantísima, que dice que el uso de las mascarillas haría que las personas se infecten con una menor carga viral, haciendo un paralelo con la variolización que se hacía en el siglo XIX, XVIII para controlar la viruela. Entonces, al infectarse con menos virus, parece que la enfermedad no es tan severa. ¿Podría ser eso también? No, eso no puedes descartarlo. Lógicamente que no. Pero si tú miras, el uso de la mascarilla en nuestro medio empezó muy temprano. Muy temprano. O sea, la carga viral desde muy temprano pudo haber sido menor. Sin embargo, la mortalidad no era tan pequeña, sino más bien estamos en primer lugar. O sea, yo no descarto que la carga viral... Mira, se ha hecho esa investigación inclusive como tú tienes que haber leído en hámster, ¿no es cierto? Colocándole la mascarita a hámster y ver qué es lo que sucede con la carga viral y la transmisibilidad, de tal manera que hasta en algún momento se comentó que los pacientes que no tienen síntomas, al no tener síntomas, no tienen suficiente posibilidad de expeler virus, o sea, una carga viral muy pequeña, pero eso ya se demostró que no es así. Muy bien. Tenemos que ir a la pausa, Percy, pero quizás para concluir este segmento de salud pública, para concluir este segmento, lo que hemos aprendido entonces es que los factores sociales, los factores innatos de una sociedad son importantísimos de tener en cuenta en una pandemia y no los habíamos previsto. Las migraciones, el comportamiento de la población, etcétera, eso es algo que hemos aprendido y que de repente en futuras pandemias tenemos que ver primero cómo se va a comportar nuestra sociedad, cómo podemos cambiar el comportamiento de nuestra sociedad para ayudar a controlar la pandemia. Juan, hagamos una pausa.
Murió muy joven, de 53 años en París, María Callas, una de las voces más legendarias en el bel canto, en el mundo de la ópera. Luego de su muerte, su médico personal reveló que él había hecho el diagnóstico de dermatomiositis en ella. La dermatomiositis es una enfermedad prima hermana del lupus, prima hermana de la artritis reumatoidea, que puede en un momento afectar el corazón. Y eso fue lo que pasó con María Callas, que murió de un infarto cardíaco a los 53 años. Obviamente la prensa y todo el mundo pensó que se murió de amor, porque Aristóteles Onassis la dejó por Jacqueline Kennedy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estas son las tardes de Todo sobre el Coronavirus. Soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos conversando con el doctor Juan Villena, haciendo un repaso de lo que hemos aprendido en estos 6 meses de emergencia nacional en el Perú. Ya hemos comentado la parte de salud pública, cómo se deben tomar en cuenta los aspectos de la sociedad, el comportamiento de los miembros de la sociedad y el estado de el sistema de salud, obviamente. Juan, en este segmento quisiera, por favor, que nos des una luz. ¿Qué es lo que hemos aprendido desde el punto de vista biológico de la enfermedad misma? Por ejemplo, ¿qué es lo que ahora sabemos que no sabíamos en marzo 16 de este año? Bueno, lo que conocimos al inicio, lo que se informaba y lo que se publicaba, era la lesión que producía en el pulmón parecía corresponder a una neumonía, como las neumonías virales que comprometen el intestino y que pueden ser severas clínicamente hablando. La gente tenía fiebre, tenía dificultad respiratoria, hacía algo semejante a un distrés respiratorio, una neumonía viral, ¿no es cierto? Que en las tomografías, dicho sea de paso, se veía el famoso vidrio esmerilado, que también se ve en las neumonías de esta naturaleza, y entonces era lógico pensar que se trataba de una agresión del pulmón por parte del virus. El virus era agresivo en ese sentido. Sin embargo, las autopsias demostraron que no era esta la condición más importante, sino que había un proceso inflamatorio severo que se le denominó cascada de citoquinas por el aumento de las interleuquina 2, interleuquina 6, 11. O sea, un fenómeno inflamatorio. O sea, eso aprendimos, que es un fenómeno inflamatorio. Y después cuando ya se comprobó que obviamente que los receptores que usaba este virus para entrar a las células son los famosos ACE2, que están distribuidos en todo el cuerpo, en todos los tejidos, se vio y ahora conocemos que es una enfermedad multisistémica. ¿Qué significa multisistémico? Ok, lo que acabas de decir, pues, ¿no? O sea, no es un virus como, por ejemplo, el virus de la hepatitis que afecta las células del hígado. Afecta el hígado y se acabó. O el VIH, SIDA, que afecta los linfocitos y se acabó. No. Este es un virus que afecta a todas aquellas células de nuestro organismo que tengan en su superficie el receptor ECA2, o sea, la enzima convertidora de angiotensina 2, así es como se llama. Y ese es el receptor en las células donde el virus se une y a través de él ingresa al interior de las células. Estas células están en los pulmones, están en el hígado, están en el riñón, en el intestino, en el corazón, en el páncreas inclusive, y entonces esto explica que haya una enfermedad que afecta muchos órganos, muchos sistemas, o sea, más de un sistema respiratorio, sistema digestivo, sistema urinario, en fin. Por eso decimos multisistémica, o sea que afecta a más de un sistema. Muy bien. ¿Y qué hemos aprendido en términos de la susceptibilidad de las personas a complicarse? Ya hemos dicho, y lo has dicho también correctamente en la primera parte, que todos tenemos la facilidad para contagiarnos si no cumplimos las medidas de prevención. Con respecto a la posibilidad de complicarse, ¿todavía continúan los grupos de riesgo de obesidad, etcétera? Bueno, eso es real. Siguen siendo los mismos grupos de compromiso más severo
Y aquí habría que ver la relación que existe entre el daño vascular, especialmente que se produce en los pacientes diabéticos o los hipertensos, ¿no es cierto? Los procesos inflamatorios del síndrome metabólico en los pacientes obesos, en lo que también hay un compromiso endotelial, como tú lo sabes, o sea, la parte interna de los vasos, y que eso facilita los fenómenos trombóticos. Entonces uno entiende ahora que haya un fenómeno trombótico, un fenómeno embólico, un problema vascular propiamente dicho, dado que estas personas con este tipo de alteraciones, las enfermedades que acabo de comentar y la obesidad también, que es un problema, como entiendes muy bien, metabólico, inflamatorio, facilitan esta complicación en este grupo de personas. Y eso también señala, la observación actual, es la causa fundamental de mala evolución en este grupo de personas. En otras palabras, sí, aún se siguen considerando muy bien las personas que tienen estos trastornos. Lo interesante es que tú ves, por ejemplo, los inmunodeprimidos, VIH, no pasa nada. Es que probablemente en los VIH que están adecuadamente controlados no tiene por qué pasar nada. Y luego uno se pregunta, ¿por qué no? Si su inmunidad está alterada. Es que no tienen fenómenos trombóticos, no tienen fenómenos inflamatorios. Mira tú, qué interesante. Su problema es de disminución de la inmunidad, pero no es un problema vascular, como sí sucede en un diabético, como sí sucede en un hipertenso, en un obeso con problema inflamatorio, ¿no es cierto? Exacto. Juan, vamos a hacer una cosa, tenemos que tomar otra pausa. Por favor, cuando regresemos vamos a ver qué hemos aprendido en términos de tratamiento de la enfermedad. Regresamos. Ha cambiado la vida absolutamente a todos los seres humanos, a todas las personas por las cuales esta pandemia ha pasado en sus países respectivos. Gracias por estar con nosotros. Estas son las tardes de Todo sobre el Coronavirus. Soy el doctor Elmer Huerta. Estamos conversando con el doctor Juan Villena. Él es médico infectólogo y hemos hecho un repaso de todo lo que hemos aprendido acerca de esta enfermedad en estos 6 meses de emergencia que vive el Perú desde el 16 de marzo. Hemos convenido ya que lo que venía como si fuera una simple neumonía y hablábamos de ventiladores. La ciencia ha demostrado que es una enfermedad multisistémica que puede atacar cualquier órgano, y hemos aprendido que el campo de la salud pública también nos dijo de que sin un conocimiento cabal de una sociedad, de cómo se comportan las sociedades, es imposible controlar una pandemia, y eso es lo que nos traicionó en el Perú, cómo la sociedad se comportó en estos 6 meses. Juan, ahora quisiera concentrarme en la parte del tratamiento. Y vamos te quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, se te presenta un paciente en este momento, una persona que le dice que le duele un poquito el pecho, tiene tos, tiene un poco de fiebre, dolor de cabeza, le haces una prueba molecular y mañana te sale que es positiva y tienes a tu paciente con COVID-19. ¿Cuáles son en este momento, digamos, las recomendaciones que se le puede hacer a una persona que está ambulatoria, que está infectada? ¿Cómo debe tratarse esta persona en su casa? Bueno, en principio ya decidiste pues que se queda en su casa. Y tienes razón. Claro, porque es ambulatorio, hoy día ha ido a un poquito de tos, un poquito de fiebre, no es para hospitalizarlo, es ambulatorio. Claro, no, lo que pasa es que mucha gente cree que porque está con fiebre y tiene COVID, debe estar en el hospital. Y eso no es así exactamente como tú lo has dicho, pues precisamente a eso. Por eso, entonces lo primero que haces es le explicas, señor, usted se va a quedar en su casa. ¿Qué indicaciones le das? Lo primero que hago, además de decirle que se quede en su casa, es que llame al 113, al 117 para que se enteren en el Ministerio de Salud o en el Seguro Social que hay una persona que está infectada. Y me encantaría que fuesen inmediatamente a tomarle las pruebas a los contactos, cosa que lamentablemente no sucede. Segundo, le digo que se aísle, que tiene que estar necesariamente aislada en la casa. Ahora, este dilema va de la mano de cuántas habitaciones hay en casa y cuánta facilidad hay para poder estar absolutamente aislado. Si tienen una sola habitación y hay 5 personas, qué difícil que es decirle pues que se aísle. En ese caso el aislamiento es fundamentalmente a través de máscaras que hay necesidad de usar
en estas condiciones, para pasarle los alimentos, por ejemplo, de repente la persona que le pase los alimentos va a tener que lavarse adecuadamente las manos o quizás hasta tener que utilizar guantes, porque si están tan próximos el paciente enfermo y algún familiar que lo tenga que atender, debe haber la mayor prudencia. Personalmente, nunca he recomendado a ningún familiar que use guantes para atender al que está enfermo. Yo lo comento porque no ha sido extraño ver cuando te llaman los pacientes que te digan, doctor, pero yo estoy atendiéndolo con guantes a mi papá. Bueno, ¿qué voy a decir? Estoy Muy bien. atendiendo. Entonces, porque no tenemos mucho tiempo, Juan, discúlpame. Entonces, medidas de aislamiento y tienes que ver las condiciones sociales y adaptas tus consejos, digamos, a las condiciones sociales de la persona. ¿Qué más le dice? ¿Qué debe, por ejemplo, comer? ¿Qué debe tomar? ¿Qué alimentos? ¿Qué medicina le vas a dar? Hoy día, lo primero es decirle, consíguese un oxímetro de pulso. Lo primero. Y después pensamos en los medicamentos y los alimentos. Que trate de conseguir un oxímetro de pulso, que es fundamental para manejar a los pacientes. Segundo, la dieta debe ser lo más libre posible, no se le prohíbe, sino dependiendo de cómo esté su tubo digestivo. Como sabemos, este bicho puede afectar el tubo digestivo, en algunos pacientes puede producir un cuadro diarreico, puede producir dolor abdominal, y entonces quizás una dieta lo más ligera posible y la cantidad suficiente de agua, sobre todo para evitar que tenga problemas urinarios, que tenga compromiso del riñón. En otras palabras, dieta libre y cantidad de líquido. Segundo, tengo fiebre, doctor, paracetamol, solo paracetamol, ninguna otra cosa. El tema va hoy día por el uso de los fármacos que utilizábamos al inicio, como hidroxicloroquina o ivermectina. Personalmente, nunca indiqué hidroxicloroquina a ningún paciente porque, en mi opinión, tiene que hacerse con el uso de un electrocardiograma. Si no, no es razonable, especialmente cuando no hay una evidencia absoluta de la utilidad del fármaco. Lo que teníamos era una información que daba la impresión de ser buena droga y que había que manejarla, pero el riesgo de utilizarla en pacientes con COVID es mayor que usarla en un paciente con lupus o con artritis reumatoidea, donde ellos pueden perfectamente manejar la droga sin ningún problema. Esta cuestión muy especializada, probablemente a la población, a los que nos están escuchando, les resulte complicado escuchar decir lo que estoy diciendo, pero sí tiene un significado. Hidroxicloroquina, no. Luego, ivermectina. Estamos ahora revisando la información que hay y es muy prematuro aún decir que no sirve para nada, pero da la impresión que sí puede ser. Da esa impresión. Por más temprano que uno la utilice, pareciera ser que nuestro gran entusiasmo, nuestra gran voluntad, nuestro gran deseo de tener que darle algo a nuestros pacientes y especialmente lo que se recomendaba al inicio de esta enfermedad, nos hizo utilizar drogas que con todo el tiempo transcurrido y las observaciones clínicas, sobre todo, comparación de pacientes, etcétera, nos hacen ver que da la impresión, la primera impresión que nos da es que probablemente no sea necesario utilizar estas drogas. No sea necesario usar ivermectina. Muy bien, entonces una vez que tú le dices, mire señor, no le voy a dar hidroxicloroquina, la ivermectina parece que no funciona, vamos a convenir si se la doy o no. Ahora, tenemos 2 minutos en el segmento, Juan, 2 minutitos tenemos. ¿Cómo le enseñas tú cómo cómo reconocer los síntomas de complicación? Ok, pues la persona se le recomienda que trate de contar del 1 al 20, del 1 al 30, tome su respiración, no pare la respiración y comience a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si está contando bien y no hay ningún problema, no tiene un aparato para poder medir, no tiene un oxímetro de pulso, esto nos va orientando a qué tan bien está la respiración, porque una de las complicaciones más serias es la complicación respiratoria, o sea, la dificultad respiratoria, el distrés respiratorio es lo que lleva a estos pacientes a tener que ingresar a una emergencia, la falta de oxígeno, en otras palabras. Entonces, la observación, hasta cuánto puede llegar, cuántas veces por minuto está su ventilación. ¿Puede usted contar cuántas veces en un minuto? Mire su reloj y cuente cuántas veces ha respirado aproximadamente, o un familiar ayuda a contar que está respirando más de 20 o 31. Eso es muy útil para poder evaluar al paciente. Otras cuestiones fundamentales son lo que llamamos funciones biológicas, cómo están las deposiciones, cómo está la orina, cómo está el apetito, si eso está yendo bien o no, para darle la medicación que corresponda en cada uno de los casos. Si está con un cuadro diarreico, hay que hidratarlo al paciente, hay que decirle que tiene que tomar líquidos determinados, en fin, yo creo que ese manejo ya es directamente con el paciente de acuerdo a las necesidades que tenga.
y lo fundamental, ver la saturación. ¿Cuánto tiene de saturación? ¿Qué significa el aparatito que se le recomienda para ver el oxígeno en sangre periférica? Exacto. Más del 90% de los casos entonces se puede manejar en la casa con las indicaciones que nos has dado, ¿verdad? Tranquilizar al paciente, quédese usted, hidrátese, aliméntese bien, las medicinas son los sintomáticos, no hay que tomar la hidroxicloroquina, la ivermectina, tú parece que personalmente la discutes con el paciente, hay muchos médicos que simplemente la han dejado ya de lado y luego controle usted su oxímetro de pulso para ver si hay desaturación y si necesitáramos hospitalizarlo. Más del 95% de los pacientes pueden pasar en la casa con esas simples indicaciones. Así es, Elmer. Sinceramente llama la atención, los pacientes han tenido que comprar oxígeno y tenerlo en casa y con eso han ido bastante bien, sorprendentemente no fue necesario. No fue necesario llevarlo al hospital. Muy bien. Juan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ayudarnos a hacer este repaso de lo que hemos aprendido, lo que nos falta aprender en estos 6 meses desde que se implantó la emergencia nacional en el Perú. Muchísimas gracias, Juan. Gracias a ti, ¿no? Hemos podido conversar con tu población que nos escucha y lástima, el tiempo es como es, ¿cierto? Sí, exacto. El tiempo es como es. Gracias, Juan Villena, el doctor Juan Villena, él es médico infectólogo, profesor de la Universidad Nacional de Mayores de Marcos, compañero de promoción mío, dicho sea de paso. Por eso que nos tratamos tan familiarmente. Muy bien, ya no hay tiempo para más. Laura Masifuen produjo el programa como todos los días. Chiqui Porras estuvo en los controles digitales electrónicos de RPP Noticias. Nosotros regresaremos mañana a las 7:30 de la mañana y ustedes se quedan con... Ustedes se quedan con la previa del partido de la Alianza Lima versus Estudiantes de Mérida por la Copa Libertadores y mi corazón blanquiazul me traiciona. Hasta mañana.